Stanley Milgram nació el 15 de agosto de 1933 en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes judíos de padre romano y madre húngara. Milgram asistió a la escuela James Monroe, donde se ganó la reputación de un buen estudiante y un excelente líder. Completó la secundaria en tan solo 3 años. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas del Queens College en 1954. Desde ese punto, sus intereses se trasladaron a la psicología, pero inicialmente fue rechazado del programa en Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard, ya que nunca había realizado un curso de psicología en sus años de posgrado. Finalmente, Milgram fue admitido y pasó a obtener su doctorado bajo la dirección del psicólogo Gordon Allport. Al día de hoy, Stanley Milgram es considerado uno de los psicólogos más destacados del siglo XX. La razón principal fueron los relevantes hallazgos que tuvo en sus estudios, que realizó a lo largo de su larga trayectoria, brindando información sobre el comportamiento humano. El 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann fue condenado a morir en la horca en Jerusalén, Israel. Un año antes, agentes del Mossad habían llevado a cabo la Operación Garibaldi en Argentina para detenerlo. La pregunta es, ¿por qué Adolf Eichmann era tan importante para Israel? Se trataba del ideólogo de la solución final, el nombre con el que se le conoció al plan sistemático para eliminar a la población judía y a otros colectivos durante el Tercer Reich. Durante aquel juicio, Eichmann se defendió diciendo que solo cumplía órdenes. No perseguía a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución, por otra parte, solo podía decidir un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. El juicio ya estaba perdido e importaba poco la defensa, pero muchos tomaron nota de sus palabras, entre ellas Hannah Arendt, que escribió un ensayo llamado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal en el que dudaba de que Eichmann era un genio del mal como lo presentaron los fiscales israelíes. A muchos kilómetros de Jerusalén, un joven psicólogo de Yale, en Connecticut, también tomó nota del caso y decidió poner en prueba las teorías de Arendt y se puso manos a la obra con un experimento que marcaría la época. La metodología se basa en un investigador que persuade al participante para que le dé lo que este último cree que son descargas eléctricas dolorosas al otro sujeto, que en realidad era un actor contratado por Milgram. Colocaron unos carteles en las paradas de autobuses en los que solicitaban voluntarios para un estudio de memoria de aprendizaje que iba a realizarse en Yale, a los que se le pagó $4 para los voluntarios aceptados. Admitieron a más de 40 participantes de 20 a 50 años de todo tipo de clases sociales. Para la prueba se necesitaban 3 sujetos. En primer lugar, un maestro que era elegido a través de un sorteo falso y en quien recaía el peso de la prueba, y por el otro lado, el alumno. El maestro y el alumno eran llevados a diferentes habitaciones. El maestro podía ver al alumno atado a una silla y veía cómo se le colocaban electrodos, mientras que el maestro se le llevaba un generador de descargas con interruptores que regulaban la intensidad de la descarga. El maestro tenía que enseñarle palabras al alumno y en caso de que fallara, debía castigarlo con descargas eléctricas. Cada vez que cometía un error, le debía dar descargas más potentes. El 65% de quienes hacían de profesor administró el voltaje máximo de 450 a los alumnos. Ningún participante paró hasta los 300 voltios, límite en el que los alumnos debían dar señales de vida. Lo que no sabían es que el generador que estaban utilizando era falso. Los sorteos sobre quién era alumno y quién era maestro era una farsa. Todos los papeles decían maestro y los alumnos eran contratados por Milgram. La máquina, como dije, era falsa. Solo la primera descarga era real, solo para convencer de la veracidad del experimento. El estudio estaba lejos de tratarse sobre la memoria o el aprendizaje, sino que era un experimento sobre la obediencia y la autoridad, y los conejillos de indias eran ellos. El experimento recibió diversas críticas sobre su ética.
Una de ellas era sobre el engaño a los participantes sometiéndolos a gran presión. Por otra parte, se argumenta que no recibieron la suficiente información sobre el experimento y sufrieron consecuencias emocionales. Analizando el estudio de Takumo Murata, el asistente de Milgram, y las grabaciones de diferentes conversaciones con los voluntarios, se sugiere que buena parte de los maestros que infringían las descargas sospechaban del engaño y que los alumnos no sufrían ningún tipo de dolor. Se dice que Milgram suprimió datos de sus experimentos para no desviar sus conclusiones. Según Milgram, sus conclusiones fueron, textualmente, monté un experimento en la universidad para probar cuánto dolor infringía un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los imperativos morales de los sujetos. Sin embargo, experimentos como el de Milgram ponen en foco un aspecto mucho más inquietante. Cualquier persona es capaz de todo si se dan las circunstancias adecuadas. Todos podemos ser un Hitler o un Eichmann sometidos a la máxima presión en un contexto crítico, obedeciendo ciegamente las órdenes de una entidad superior porque las consideramos legítima, y que seremos responsables de nuestros actos al considerarnos instrumentos por una entidad superior.